De ¿Qué repente tal? tenemos, Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más aquí por parte de Farmacias Similares en el Centro Simi de Salud Emocional. Tenemos el gusto y el placer de recibir el día de hoy a mi colega, compañera, amiga, María Eugenia Escamilla Barrios, psicóloga. Ella trabaja con cuidados paliativos, es psicoterapeuta, facilitadora de estrategias para mindfulness o atención plena. Ella actualmente está trabajando en el ámbito de los cuidados paliativos y la tanatología. El día de hoy nos va a estar compartiendo mucho acerca de su experiencia. De hecho, el programa del día de hoy habla acerca de los cuidados paliativos, como estos cuidados al final de la vida y quién cuida a la persona que está cuidando o quién cuida del cuidador, que es esta persona que habitualmente se está haciendo cargo de alguien que podría encontrarse en un proceso de enfermedad crónica degenerativo terminal. Y también en otros casos, porque ya sabemos que los cuidados paliativos no solo se brindan en estos casos. Ahorita María Eugenia nos va a estar platicando un poco más acerca de esto. Les invitamos a que nos hagan todas las preguntas y comentarios que tengan respecto al tema. Nuestra invitada del día de hoy nos va a estar apoyando en resolver sus dudas y comentarios. También les invitamos a darle like y a suscribirse a la página de Simi Radio por parte de Facebook para que les esté enviando notificación todos los martes y jueves que hacemos entrevistas de diferentes temas de interés común. También les pedimos visitar nuestra página de internet www.simisae.com.mx para que puedan checar otros artículos que tenemos de temas de interés común. Pueden contestar alguno de los cuestionarios que son para medir ansiedad, depresión, codependencia o problemas de pareja. De hecho, aquí abajito están apareciendo nuestros datos de contacto, la página de Facebook de Centro Simi de Salud Emocional. También pueden entrar para chatear con un psicólogo o psicóloga. Tenemos atención por vía Messenger. Y otro de los servicios que contamos que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, es la línea de atención psicológica vía telefónica. Nos pueden contactar prácticamente desde cualquier parte del país, inclusive nos han llegado a llamar personas desde otros países y desde otros estados. El número telefónico al que pueden llamar está apareciendo justo en este momento, es el 800-911-3232. Recuerden que el servicio es completamente gratuito y está funcionando todos los días a toda hora. Pues María Eugenia, bienvenida. Me da mucho gusto estar acá contigo, saludarte de nueva cuenta. Hace ya un ratito que no nos veíamos desde sí, la última vez que estudiamos juntas. Ya tiene como algunos ayeres que no coincidíamos en algún espacio. Me da mucho cariño verte acá de vuelta y poderte saludar, aunque sea de manera virtual. Mu- gracias, igualmente. no, yo encantada de tenerte por acá y ojalá no sea la primera vez que estés por acá. Ojalá que en otras ocasiones te volvamos a tener acá en el programa, porque además este tema de cuidados paliativos da para hablar de muchas cosas, ¿no? No solo de la atención al cuidador o la cuidadora primaria, sino da para hablar acerca del tema de muerte, da para hablar acerca de las creencias, da para hablar acerca del manejo del dolor, que es un súper tema acá en cuidados paliativos. Y quisiera que nos pudieras como desde tu experiencia o desde lo que tú concibes ya en tu ámbito clínico profesional, ¿qué son los cuidados paliativos para quienes apenas se van acercando al tema o que tienen más o menos noción del tema, pero todavía no cuentan con tanta información de qué es? ¿Qué nos dirías? ¿Cómo podemos identificar o cómo pudiéramos definir así como de manera sencilla qué son los cuidados paliativos? Muy bien. Gracias, Vivi. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Y bueno, bien, los cuidados paliativos es la asistencia de un equipo multidisciplinario para pacientes que tienen una enfermedad que no tiene tratamiento de recuperación y que va a ser, puede ser un proceso corto o un proceso largo, todo depende de qué tipo de enfermedad sea. Este equipo multidisciplinario atiende todas las áreas del individuo, como es la parte física, la parte emocional, la parte espiritual y la parte social. Muy bien, qué bueno este énfasis que haces, ¿no? En que en realidad los cuidados paliativos se van a brindar, pero no con el objetivo o la finalidad de curar.
¿no? Porque probablemente ya se están administrando en un momento que, si bien no es así exactamente el final de la vida, pero podría serlo, y que la persona que está en esa condición ya no necesariamente va a recibir un tratamiento para que se le quite como el malestar, ¿no? O para curar la enfermedad que se esté padeciendo, sino más bien para retomar esta parte de la calidad de vida, ¿no? Que este es otro de los temas o de los puntos que llega a tocar el tema de cuidados paliativos, cuidar la calidad de vida, incluso al final de la vida o en un momento donde ya no se tiene como la estimación o la expectativa médica de que se va a curar el padecimiento. ¿Cómo es que llegan los cuidados paliativos acá a México? ¿Qué percepción tienes tú? Yo un poco estuve acá, pues, revisando, recordando un poco de lo que es, cómo llegan o cuál fue el camino por el que llegaron acá a México. Y pues bueno, sí encontré que el Instituto de Nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición y el de Cancerología, ¿no? El Ujú. Instituto Nacional de Cancerología, estuvieron relacionados para la llegada de los cuidados paliativos aquí a México, y que pues esto involucró un personal multidisciplinario que fue por ahí del 1989 que llegaron aquí por primera vez, con una médica llamada Silvia Allende Pérez, que estuvo en el INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología, y que de esta manera es como empiezan a llegar a México, pero no llegaron directamente, ¿no? O sea, no llegaron de manera inmediata, sino primero se empezaron a abrir estas clínicas de manejo del dolor, pero Ujú. no, porque bueno, cuando escuchamos un dolor, pues pensamos que puede ser un dolor que se puede manejar con los analgésicos de libre acceso o los que conocemos todas las personas, pero sabemos que acá, sobre todo en cuidados paliativos, también hablamos de dolor crónico, ¿no? Que esto es pues una parte como de lo primordial que se habla en cuidados paliativos, que son tipos de dolor para quienes nos están escuchando o quienes están llegando a la transmisión. El dolor crónico ya no es un dolor que se va, tú desmiénteme si me acuerdo mal, el dolor crónico ya no se va a controlar con el analgésico como tal que tenemos acceso todo el mundo, como es el paracetamol o estos de consumo cotidiano Ujú. o de venta libre, sino es un dolor que muchas veces va a requerir de la intervención de un especialista para poderlo pues paliar, controlar, o brindar la mayor calidad de vida a la persona. Y bueno, es así, un poco nada más para dar como el antecedente de cómo es que aterrizan acá a México los cuidados paliativos. En realidad empiezan a ingresar aquí a México por las clínicas de la atención al dolor, pero no un dolor simple, sino hablamos de un dolor crónico, ¿no? O sea, hablamos Ujú. de este dolor que puede mermar la calidad de vida, que puede generar desesperanza, que puede generar ansiedad, que puede generar depresión, que puede generar como, pues incluso mucha angustia alrededor de la gente, ¿no? Que está brindando el cuidado, de la familia, del cuidador o la cuidadora primaria. ¿Tú qué me dirías acerca de esto? Sí, es muy cierto todo lo que tú dices. Hay muchos tipos de dolores agudos, crónicos, y esta parte tiene que ser atendida por un médico especialista, porque además son medicamentos también que no son tan usualmente conocidos y que obviamente ayudan mucho, por supuesto, en el tratamiento, pero que también no son tan de libre acceso. Entonces, por eso es necesario la asistencia del médico especialista, el algólogo. El algólogo, qué bueno que lo comentas. Entonces acá, el médico o el personal como especializado en el manejo de dolor crónico sería un algólogo, Algólogo, ¿no? Esto sí, para sí. que todas las personas que nos están escuchando puedan saber, bueno, qué especialidad es la que se encarga de hacer un manejo clínico médico especializado en el dolor, es el algólogo. Ujú. Otro punto acá, como que yo te quisiera preguntar, que a veces se ha llegado a confundir, no sé cómo es que se ha dado esta confusión porque son términos muy diferentes. ¿Qué diferencia hay entre los cuidados paliativos y la eutanasia? Porque a veces, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez alguien me decía, sí, tiene que ver con la eutanasia, y digo, no, pero ¿cómo se relacionó? Porque son Ujú. términos completamente diferentes, ¿no? Eh, los cuidados paliativos
tienen la finalidad de cuidar la calidad de vida hasta el final de la vida y no adelantarla, pues, sino más bien Así es, ir acompañando. Y en la eutanasia sí hay una intención de concluir con la vida, además de que aquí en México todavía no es eso legal. no ¿Qué es nos legal. podrías decir al respecto? ¿Tú qué has escuchado? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a este tema? Bueno, la eutanasia es prácticamente un suicidio asistido, ¿no? Y esto se da por muchas situaciones, principalmente porque el sufrimiento es total del paciente, no solamente es físico, también es emocional. Pero esto es ya como, es para un paciente maltratado en este aspecto, ¿no? No ha sido atendido como debería de ser. Regularmente, esa es como principalmente la situación que se presenta cuando alguien pide ya eutanasia, ¿no? Pero como bien lo dices, en nuestro país no es legal. De hecho, son muy poquitos los países en el mundo que lo tienen permitido, ¿no? Lo tienen legalizado. Nosotros no, nos faltaría mucho para eso. Ahora, los cuidados paliativos, por supuesto que nos ayudan a dar calidad de vida. Calidad de vida no solamente al paciente, también a la familia que asiste y acompaña. Aquí es importantísimo que nosotros sepamos, porque esto es algo desconocido desafortunadamente, porque incluso lo pensamos que es al final de la vida y no es así. Los cuidados paliativos es, deben de entrar desde que se tiene el diagnóstico de una enfermedad que no va a tener tratamiento de recuperación. Y esa enfermedad puede durar unos días, desde el diagnóstico, por supuesto, puede durar meses, puede durar años. Esto hace que la asistencia sea pues importante para el paciente y para la familia. Eso es, hay que remarcarlo mucho porque a veces pensamos que nada más es para el paciente y por supuesto que no. La familia también sufre con el paciente, como bien decías hace rato, ¿no? Llega la desesperanza porque dice, ya le di todo lo que le tenía que dar y sigue con el dolor. Y eso, por supuesto, genera en la familia o en el cuidado primario, pues un sufrimiento también en ellos, ¿no? Porque ya no saben qué hacer. Entonces es importante tenerlo en cuenta que es desde el diagnóstico y está incluso en nuestras leyes, ¿no? Es importante que sepamos que es un derecho humano y que esta parte tenemos que hacer uso de nuestro derecho para nuestro paciente, para nosotros mismos, independientemente de que tenga un tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que van todavía a sus quimios, a sus radios, etcétera, cuando tienen cáncer, y esto sigue yendo a la par con los cuidados paliativos. Eso es bien importante. Qué bueno que comentas esto, que no solo se trata de una práctica como opcional, ¿no? O como a ver si pasa, sino es parte de nuestros derechos, es parte de tener acceso a la salud, es parte de tener acceso a la vida. Por ahí hay un término cuando un paciente o una paciente reciben el diagnóstico de que hay una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, pero cuando ya no se puede hacer nada, me parece que es máximo beneficio, que es cuando se envían a su casa. ¿Es este el término? Máximo Así les beneficio. llaman, se dan de alta, por ejemplo, cuando están en el hospital, les dan de alta por máximo beneficio y eso quiere decir que en el hospital ya no les van a dar ningún tratamiento, ningún apoyo, en teoría, debería de seguir ahí exactamente los cuidados paliativos para cuando no se han dado. Entonces, y muchas de las veces ese término que escuchamos en los hospitales, ya no hay nada que hacer, lléveselo a su casa. Y cuando asistimos en la casa a ver al paciente, nos damos cuenta de que sí, por supuesto que hay mucho que hacer, ¿no? Atender a un paciente en domicilio, pues es toda pues un aprendizaje, principalmente un aprendizaje porque pocas veces tenemos este conocimiento, ¿no? Entonces, vamos ahí a la par del paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros asistimos en domicilio, por supuesto que este apoyo y esta ayuda entre todos pasamos a formar parte del equipo de la familia, ¿no? Sí, Entonces, sí tienes es razón. importante. Uh-huh. Maru, tú estás dando servicio domiciliario también, ¿verdad? Sí, Checaba un poco en la información. sí. ¿Cómo se vivió esto? Bueno, vamos a quedarnos con esta pregunta, ya se me pasó muy rápido el primer bloque, pero quedémonos con esta pregunta para que tú nos platiques un poco cómo impactó esto ahora durante todo el tiempo de pandemia, cómo impactó
a todas las personas que se encuentran bajo cuidados paliativos y que, pues bueno, estos 2 años que tuvimos de esta situación de emergencia sanitaria, pues obviamente impactó de diferente manera a cada grupo en la sociedad, ¿no? por supuesto. Y este es otro grupo a nivel social que finalmente no perdamos de vista que muchas veces se requiere diálisis o se requiere algún tipo de procedimiento que solamente se puede dar de forma hospitalaria y cómo fue para familiares, para pacientes, pues vivir esta situación, además de que también son pacientes que pues por su misma condición, mientras no hubo vacuna, pues también estaban en una situación pues de riesgo. Entonces, ojalá nos puedas platicar un poquito más de tu experiencia ahora que pasó todo esto de la situación de pandemia. ¿Qué fue lo que viste? Porque tú estás haciendo visitas domiciliarias y pues todo lo que tú ves es una gran experiencia, tienes acceso a mirar cómo es la dinámica familiar, a platicar con el cuidador o la cuidadora primaria, todo lo que implica atender y salvaguardar la calidad de vida de un paciente en estas condiciones, que va desde la alimentación, ¿no? Ujú. Hasta las condiciones en las que duerme, hasta el que si tiene alguna herida, alguna llaga en el cuerpo, tratársela, hasta tener como cuidados los tiempos para brindar los medicamentos y manejar la analgesia, ¿no? Que es esta parte del control del dolor y que pues debe de ser pues una situación bien complicada, difícil mirar a un familiar con un dolor crónico y pues controlar también esta parte de la ansiedad y no manejar o no abusar tampoco de la analgesia, ¿no? Ni dar mayor dosis de la recomendada. Bueno, vamos a un pequeño corte, volvemos inmediatamente. El tema está muy interesante. Te agradecemos por estar acá. Gracias. Síganos visitando, por favor, hagan todas sus preguntas y comentarios en el chat, ya está abierto y si desean atender o tratar o consultar alguna situación relacionada con este tema o algún tema de tanatología o algún tema relacionado a la muerte o algún tema de situación emocional en general, se pueden comunicar a nuestra línea telefónica que es gratuita, está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden llamar al 800-911-3232. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos de vuelta. Les agradezco a todas las personas que nos siguen acompañando acá en este espacio. Estamos platicando acerca de cuidados paliativos al final de la vida, quién cuida a la persona que cuida, y estamos platicando con colega, amiga, invitada, súper especial el día de hoy, María Eugenia. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga y atiende casos relacionados con cuidados paliativos a nivel psicológico. El día de hoy nos está compartiendo su experiencia. Por favor, si tienen alguna duda, comentario, pregunta que hacer, nos pueden ir escribiendo en el chat que ya se encuentra abierto de la entrevista del día de hoy, o también nos pueden contactar vía telefónica. Aquí abajito ya están apareciendo nuestros datos de contacto al 800-911-3232. Pues, Maru, cuéntanos, por favor, cómo fue esta experiencia durante el tiempo de pandemia al visitar, al atender, al estar acompañando a pacientes y a sus familias en cuidados paliativos. Sí, pues fue difícil, ¿no? Porque en las partes institucionales se cerraron las puertas, ¿no? La asistencia, todas las consultas, etcétera, se cerraron. Prácticamente quienes eran atendidos eran los que sí estaban en tratamiento de diálisis, quimios muy pocos todavía alcanzaron a ser atendidos en esta parte, otros pacientes no, desafortunadamente. Y bueno, ahí fue el momento de atender la parte física, lo más que se pudiera, la parte emocional también, por supuesto, era doloroso decir,
es que no tenemos consulta ahorita, ¿no? Entonces, nosotros en la institución que se llama, bueno, por sus siglas CECPANS, es Centro de Cuidados Paliativos de México, se siguió dando la asistencia, ¿no? Nosotros seguimos, el equipo multidisciplinario siguió asistiendo, no paramos, estuvimos muy al pendiente de todos los pacientes y por fortuna se logró, pues, dar buena atención, ¿no? A pesar de todo esto, a pesar incluso de los propios riesgos que se dieron para el personal de salud, pero se siguió dando, esa parte no se suspendió, seguimos trabajando. Comprendo. Hace ratito comentabas un punto muy interesante, ¿no? Acerca de los equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos. Dices, es un derecho que tenemos, es parte de nuestro derecho al acceso a la salud y al acceso a los cuidados paliativos para ir acompañando a pacientes y familiares en este proceso de, de atención domiciliaria. Y que esto es algo de lo que se debe de hablar una vez que a lo mejor, pues dado este término clínico de manejo hospitalario, mandar a paciente a casa por máximo beneficio, que por acá comentabas estas expresiones de ya no hay nada que hacer. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Hay mucho que hacer y mucho que aprender acerca del tema, ¿no? Es una parte psicoeducativa, no solamente para quien está pasando por este tema, sino para psicoterapeutas, para familiares, para las personas en general. Conocer acerca de este tema, yo aún me he topado con algunas personas que todavía no conocen acerca del tema, me dicen, oye, es que no lo había escuchado. Sí es un tema que nos compete a todos y a todas saber, de pronto trabajamos en hacer un proyecto y plan de vida para la vida, ¿no? Pero no para la muerte. Entonces, esta es una ¿Cierto? parte como de la parte también de la educación emocional, saber que pues el final de la vida pues seguramente sí va a suceder, no sabemos cómo, cuándo y en dónde, pero también había que tener esto en cuenta. Platícanos, ¿qué sería un equipo multidisciplinario? Es decir, ¿qué tenemos que conocer acá de cómo se tienen que manejar este tipo de noticias y qué personal o qué profesionales, tanto de la salud o de otras áreas, tienen que estar presentes a la hora de ir acompañando a la familia y al paciente? ¿Y por qué? ¿Por qué habría este trabajo multidisciplinario? Muy bien. Pues porque nosotros como individuos tenemos varias áreas, ¿no? La física, la emocional, la social, la espiritual. Entonces, somos seres integrales al final de cuentas. Entonces, a veces todas estas áreas atendidas por una sola persona no es tan fácil. Entonces, por fortuna se cuenta con estos equipos, que es el médico especialista en cuidados paliativos, está la enfermera, igual especialista en cuidados paliativos, la psicóloga o psicólogo en cuidados paliativos también, e incluso también las tanatólogas o tanatólogos. Entonces, ellos hacen este tipo de asistencia y también el trabajador social. Ese es el Trabajador equipo social. multidisciplinario. Entonces, cada uno en su área va a atender las necesidades, se va a hacer previa una valoración y después ya vamos a detectar con esa valoración las necesidades, tanto del paciente como del cuidador primario o de la familia. Entonces es importante detectar y atender todas estas necesidades. Totalmente de acuerdo. Maru, ¿cuál ha sido tu experiencia al trabajar con familiares? Que en los familiares regularmente está el cuidador o la cuidadora primaria, ¿no? Ujú. Pues entrar a un hogar es entrar a un mundo totalmente diferente. Y todos se manejan también igual de forma diferente. Siempre vamos con el respeto a esa forma de vida que cada uno lleva. No llegamos a imponer absolutamente nada, vamos con el afán de poder apoyar y de poder ayudar lo más que se pueda para que el paciente, si está en la condición, trabajar con él, trabajar su biografía, su historia de vida, ver qué necesidades tiene. Quizá cognitivamente todavía esté bien y podamos trabajar con él. ¿Qué necesidades tiene? Incluso sus pendientes, que si necesita la parte espiritual atenderla, todo esto con el paciente. Y aparte el cuidado primario o la familia, porque a veces hay familias muy integradas, ¿verdad? Que van y están todos atendiendo, ¿no? Haciendo roles de cuidado, etcétera. Pero a veces todo lo contrario, ¿verdad?
a pesar de que sean familias grandes, Sí, es muy contadito las personas que están, o a veces una sola persona, desafortunadamente. Entonces, tratamos de encontrar esa red de apoyo que es importante en este tiempo y buscar que todos de alguna manera contribuyan a ese cuidado. Entonces, trabajar con ellos también es importante y atenderlos también en la parte emocional porque ellos también no la están pasando como pensáramos que, bueno, el que está enfermo es el que está sufriendo. Realmente no. El cuidador o la cuidadora primaria o toda la familia también lo toda la está familia. viviendo. Sí, Sí, por claro. supuesto. Entonces Eh, aquí la invitación es que todos contribuyan. que todos contribuyan. Creo que me adelanté un poquito a esta pregunta, pero platícanos un poquito, si de repente se me fue como ya manejamos este término así muy normal, Sí, pero para hacer la acotación, ¿qué es un cuidador o cuidadora primaria, no? ¿Cómo vamos a entender este término o por qué le nombramos así? sí, pues es el principal cuidador, es el que está muy al pendiente de los medicamentos, de la atención al paciente, de las consultas que tiene, etcétera. Pero aquí este cuidado que tiene el paciente cuando se hace por una sola persona, pues hay una sobrecarga, ¿verdad? Hay una sobrecarga en todos los aspectos Sí, porque hay cuidadores de los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces hay pacientes que por su misma condición de que están pasando de su proceso de enfermedad, no duermen, no descansan y por consiguiente, pues el cuidador tampoco, ¿no? No duerme, no descansa, medio come, medio hace lo que puede, ¿no? Entonces, por eso es importante buscar esa red de apoyo para que tenga la asistencia también del cuidado primario y ese quien atiende todo, ¿no? Y no solamente es darle los medicamentos al paciente, ¿no? Hay que ujú, bañarlo, hay que atenderlo, cuidar piel, ojos, boca, etcétera, lavar ropa, hacer comida y es una sobrecarga muy grande. Por eso es importante la contribución del resto de la familia o quien haya, ¿no? A veces decimos, bueno, pues si la comadre o el compadre va a apoyar, pues aquí, ¿no? Aquí es cuando, y o las amistades, la familia extensa, etcétera, hay que buscar esa forma de que todos de alguna manera lo hagamos como sociedad también, ¿no? La parte humana. por supuesto, qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que un poco de lo que yo veía en las ocasiones en las que estuve apoyando a cuidadores y cuidadoras, en su mayoría eran mujeres, las cuidadoras primarias, y pues realmente sí les abarcaba una gran cantidad de tiempo, inclusive llegué a escuchar como casos de personas que habían tenido que dejar sus empleos para hacer esta parte del cuidado, por todo lo que tú mencionas, ¿no? Que en ocasiones pues hay que cuidar comida, si utiliza pañal, cambiar, bañar, cambiar de posición. em, sí, como bien comentas, hay algunos pacientes que todavía nos dan oportunidad de poder como platicar y de tener interacción, pero algunos que ya tienen a lo mejor manejo médico, manejo de sedación, ya no es como tan posible por su estado y pues más bien toca platicar como con la familia. Esto que comentas es súper interesante porque pues todo lo que hace un cuidador o cuidadora primaria es como toda una parte administrativa, logística, de incluso administrar recursos, estar pendiente de las citas médicas, trasladarse, si hay que utilizar algún aparato médico, inclusive hacer algunas adecuaciones dentro de la casa del baño, la regadera, el cargar a alguien, el mover es un gran trabajo. Y como bien lo comentabas al inicio de la entrevista, tienes toda la razón. A veces pueden ser meses, pero también pueden ser años. Años Ujú. en los que la persona está en esas condiciones y en los que el cuidado se ha dado por años. Tanto que, pues de alguna manera, para esa persona que está brindando el cuidado ya es parte como de pues del centro de su vida, ¿no? Y tiene que ir como haciendo adecuaciones para poder estar como presente en todo lo que requiere el paciente o la paciente. Yo te preguntaría acá, ¿no? ¿Cómo es que los cuidados paliativos van a contribuir a mejorar la calidad de vida y en muchas ocasiones, pues a trabajar con el sufrimiento físico, psicosocial, espiritual, ¿no? Porque de alguna manera
el perder la salud, pues es una pérdida muy importante. Ujú. ¿Qué opinas Aquí, acerca de esto? aquí lo importante, Vivi, es principalmente es manejar los síntomas del paciente, porque ahí ya teniendo dolor o cualquier otro síntoma, dificultad para respirar, etcétera, cuando ya se atiende esta parte, disminuyen un poco o mucho todo el sufrimiento, tanto del paciente como de la familia o del cuidador primario. Entonces, primero es atender los síntomas y ya de ahí ya se empieza a trabajar. Si el paciente está en la condición todavía de poderlo hacer, entonces sí, trabajar qué es lo que a él realmente le está llevando al sufrimiento, ¿no? Entonces, desde ahí ya podemos empezar a trabajar con él. Pero principalmente es eso. También con la familia, porque como bien decías, a veces es, bueno, la gran mayoría de los cuidadores es mujeres, ¿no? Eso también por la parte cultural. Entonces, Sí, pero por fortuna también tenemos cuidadores hombres y hombres. bien apoyadores. Entonces, aquí se intercambian los roles, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres de familia son los que enferman, si la mujer es la que enferma, el esposo es el que se encarga de los hijos, de la casa, de los roles se intercambian definitivamente, ¿no? Y lo mismo pasa cuando el papá o el jefe de familia es el que enferma, pues la mamá tiene que empezar a buscar los recursos y ver de qué forma sacar adelante pues los gastos si es que en ese momento ella no puede tener este ingreso, ¿no? Entonces se intercambian los roles y a veces, por ejemplo, cuando los padres ya de edad avanzada son los que enferman, pues los hijos pareciera que a veces pasan a ser los papás, ¿no? Ahora son los que cuidan, los que atienden, los que Ujú. están Se al organizan. pendiente de, sí, por supuesto. Entonces se intercambian y por supuesto que hay mucho sufrimiento. En esto sobre todo porque bien lo decías hace rato, nos preparamos para la vida, pero no para empezar a despedirnos si Para puede ser. despedirnos. Entonces, también es importante estar también como muy presentes y sobre todo hablarlo, ¿no? Tenemos este miedo incluso en casa, en familia, hablar de este tema, pero es tan natural como la propia vida. Entonces, hablarlo y decir si me gustaría, no me gustaría que me lleven a un hospital, que me hagan esto, me hagan lo otro, porque no sabemos en qué momento podremos perder la conciencia y es importante hablarlo, ¿no? Estar como muy presentes en esa parte, porque además también se evitan conflictos en la familia, porque, por Totalmente. ejemplo, son tres hijos y el papá o la mamá es la que enferma, ¿no? Y a veces un hijo quiere una cosa, el otro hijo quiere otra, y esto porque nunca hablamos de esa parte, ¿no? Y esto se evitaría mucho esos conflictos. Entonces, si atendemos principalmente la necesidad del paciente, nos vamos entendiendo mucho mejor. Totalmente de acuerdo y muy sabio todo lo que nos compartes, lo que nos mencionas, sí. Este tema, pues, aunque a veces pueda resultar como con cierta ansiedad o incómodo, sí se tiene que hablar. Ya te invitaremos en otra ocasión, ojalá que quieras venir para hablar acerca de voluntad anticipada, que eso sí es algo que está Sí, funcionando aquí en México, que pues es esta parte de decidir ya incluso ante un notario o en los hospitales también hay estas hojas que se dan a familiares y pacientes para determinar si quiere que se le sigan practicando procedimientos para alargar su vida, ¿no? Que ujú, eso sí lo pueden decidir, o sea, sí pueden dejar ahí su voluntad anticipada de establecer, ya no quiero que me hagan más procedimientos al final de la vida. Entonces, ojalá, porque ese es, ya es tema para otro programa, ojalá que nos quieras acompañar para hablar de ese tema que también es súper importante dentro de toda esta, pues parte de educación también en el proyecto para la muerte, ¿no? Para saber que esto es claro. algo que va a pasar, que es algo natural y vale la pena poderlo hablar desde antes y no dejar esta decisión o este dilema a la gente que nos rodea o a la familia, sino sí poder decir desde antes yo qué quiero que se haga, ¿no? Con mi cuerpo, si quiero que me hagan más procedimientos, si no, como para que esto pues pueda ser como pues más llevadero, inclusive la donación de órganos, ¿no? Que también es un Ujú. tema que también es para otro programa. Pues mira, vamos a hacer un pequeño corte, está muy interesante todo esto que estamos hablando. Te agradezco mucho por estar acá. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Al regresar, ojalá nos puedas platicar un poquito más de este síndrome
por desgaste de cuidador primario, que también se da, parecido a este burnout o estrés laboral, pero acá se da en el tema de ser cuidador o cuidadora primaria. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta. El día de hoy estamos hablando acerca de cuidados paliativos para el final de la vida. ¿Quién cuida a la persona que cuida? Y nos acompaña colega, amiga, compañera, María Eugenia Escamilla Barrios, psicóloga, psicoterapeuta en el tema de cuidados paliativos, tanatología. Te voy a interrumpir unos minutitos, Maru, para poder saludar a algunas personas que ya se encuentran acá en el chat y que nos están mandando saludos. Y te quiero compartir también, antes de que retomemos esto del síndrome por desgaste de cuidador o cuidadora primaria, porque aquí ya nos están haciendo también algunas preguntas muy interesantes. Anem Bond, saludos. Francis Peña, hola, saludos. Angélica, saludos, buenas tardes. Oscar, Eduardo, saludos. Lucy Soto, saludos. Verónica Jiménez, saludos, gracias por el tema. Jimmy, buenas tardes, saludos desde Chiapas, saludos hasta Chiapas. Frederick, saludos a todos. Jub Díaz, buenas tardes, saludos. Berenice, saludos. Karina Cortés, saludos, muchas gracias por este tema. Hoy en día es de gran y mayor utilidad. Edgar García, tema muy interesante. Lluvia Selene, saludos, excelente tema. Lluvia Selene, saludos, excelente tema. Alex, buenas tardes, gracias por este tema tan interesante. Psicóloga Lunita Azul, saludos. Lili Petit, hola. Eduardo Olmos, excelente tema, saludos. Lucy Soto, ¿en qué cosas se requiere de un tanatólogo? Que entra dentro del equipo multidisciplinario que decíamos, ¿verdad? Ahorita nos comentarás. Te leo si quieres todas las preguntas y ya tú me vas como contestando. Adriana nos dice saludos y pregunta, ¿cómo ayudar a los familiares a lidiar con el dolor emocional que genera ver sufrir a sus seres queridos? Por supuesto, ¿no? Soleil Suni, el cuidador requiere atención y no lo sabe o no lo quiere aceptar. Bueno, no es una pregunta, sino más bien hizo el comentario. El cuidador requiere atención y no lo sabe o no lo quiere aceptar. Alan, saludos, qué gran tema, muy necesario saberlo por estas condiciones. Adriana Díaz, muy buen tema. Fernanda Hernández, este tema es sumamente importante, ya que aunque el cuidador sienta que está siendo muy difícil de sobrellevar, les genera mucha culpa tener momentos para sí mismos, es como si no tuvieran derecho. Sí, es cierto, ¿no? Luis Enrique Rojas, saludos a todo el equipo de Simisae. Ale Calixto, un tema importante por el desgaste emocional que afecta al cuidador. Saludos, gran tema. Arturo, hola, hola. Luis Enrique Rojas Noyola, cómo manejar el deseo del paciente con el de la familia. Un ejemplo de querer quedarse en casa al final con el de querer llevarlo al hospital para salvarlo. A veces sí había que tener en cuenta, ¿no? Que de alguna forma hay algunas prácticas o algunas acciones que no están alargando la vida, sino la agonía, ¿no? Ahorita nos comentarás un poco de esto. Hola, un tema muy interesante y la entrevistada es la mejor. Esto lo dice Jorge Amador. Jacqueline Rodríguez, cuando un cuidador primario es algún miembro de la familia, en ocasiones el resto de los familiares no quieren apoyar, ya que toda la responsabilidad la dejan sobre el cuidador primario e incluso si el paciente empeora, responsabilizan al cuidador primario porque piensan que no está bien atendido y genera muchos conflictos con toda la familia. Sí, también es otro tema por ahí. Buenas tardes, saludos para el niño.
Pedro Valdenegro. Rox González nos dice, hola, saludos a todos los que trabajan en cuidados paliativos. Rosy Lozada, qué buena información, excelente psicóloga invitada. Giselle González Núñez, buenas tardes, excelente tema. Giselle ha estado también de invitada por acá. Ana Gabriela Coronel García, ya es la última pregunta, nos dice, ¿es bueno esperar a que el paciente fallezca para que los cuidadores reciban ayuda? Bueno, No, no. no. Desde el inicio es lo que comentabas, ¿no? Que desde que se recibe el diagnóstico, desde ese mismo momento. Bueno, empecemos entonces por el síndrome por desgaste de cuidador o cuidadora primaria. Claro, el síndrome pues va a ser el conjunto de síntomas que presenta el cuidador primario, ¿no? Este síndrome regularmente se da cuando no tiene esa red de apoyo que esté acompañando también, ¿no? Entonces, esta sobrecarga regularmente se da por ello. Y esto implica que el cuidador no atienda incluso sus propias necesidades primarias, ¿no? La de un descanso, la de poder dormir bien, porque como bien decíamos hace rato, un paciente se despierta en la madrugada y a veces cuando incluso están en delirio, es bájame, súbeme 2 minutos en una posición, 2 minutos en otra, y esto por supuesto que es desgastante para el cuidador. Entonces es importantísimo atender los síntomas, como decíamos hace rato, ¿no? Si un paciente está controlado de síntomas, esto ayuda a que el cuidador primario pues no tenga tanto desgaste. Entonces, de ahí la importancia de que podamos contribuir todos, ¿no? Decíamos hace rato, no solamente como familia, sino en la parte humana de como sociedad nos apoyemos, ¿no? Sabemos que hay una necesidad, bueno, pues apoyar en lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, y bien decían hace ratito, a veces el cuidador no se deja o no sabe, pero realmente no es tanto que no se deje, sino más bien es que no hay quien, ¿no? Quien venga y diga, a ver, dime qué necesitas, y a veces, si no hay quien, como a quién recurrimos, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo atenderla, ¿no? Ahora, este cuidador o cuidadora primaria, te decía yo, mínimo sus necesidades primarias, que sería de un descanso, que sería de poder alimentarse. Hay pacientes, perdón, hay cuidadores que dicen, es que yo me levanto y lo primerito que hago es atender a mi paciente, que haga que sus medicamentos, su baño, etcétera, lo que haya que hacerle. Pero aquí más bien esperaríamos o necesitaríamos que también el cuidador primero empiece por él, ¿no? Si se va a levantar y es el único que está ahí atendiendo, mínimo sus necesidades, un bañito necesario, su desayuno y después sí, todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a atender al paciente, se olvidan de ellos y esta parte no nos va a ayudar mucho. Un paciente cansado no va a poder dar un buen cuidado, primero, y segunda, va a generar en el paciente culpa, porque lo ve cansado, a veces trae tremendas ojeras y dice, es que no es posible, ¿no? Yo soy el culpable de que esté así. Entonces, esto genera culpa, ¿no? Y ahora soy una carga, dicen por ahí ellos como pacientes. Entonces, qué mejor que poder apoyar, ¿no? Cuando se tiene a la mano, buscar esa red de apoyo es importantísimo. Entonces, mínimo esas necesidades de atención para el cuidador, un ratito de esparcimiento, por supuesto que ayuda y no debe de causar culpa, es parte del autocuidado y es una gran responsabilidad también, ¿no? Para con uno mismo. Entonces es importantísimo hacerlo, que podamos tener y hacer conciencia de que también nosotros como cuidadores requerimos atención y cuidado. Y es a la par, ¿eh? Aquí no es que el paciente es principal, no, porque si el cuidador está también con estas necesidades no cubiertas, no va a poder, incluso hasta con el riesgo de enfermar, ¿no? Desafortunadamente, hemos tenido cuidadores que fallecen antes que el paciente y no debería de ser, no debería de ser porque hay esa necesidad a cubrir. Entonces, ya con un paciente en casa, más que suficiente, ¿verdad? Entonces, hay que atenderlo, por supuesto que hay que atenderlo. Qué valioso esto que dices y bueno, al mismo tiempo qué fuerte, ¿no? El que el cuidador o la cuidadora pues fallezcan, pues probablemente también como pues el desgaste.
que llegan a vivir de estar al pendiente del paciente todo el tiempo, ¿no? Si hay familiares que nos estén escuchando en este momento y quieran saber un poco más del tema, por favor acérquense, pueden llamar a la línea. Aquí abajito van a estar apareciendo ahorita los datos de María Eugenia. Va a aparecer su número telefónico y va a aparecer la asociación en la que está trabajando especializada en cuidados paliativos aquí en México, porque esto es como muy importante. Domiciliarios. Domiciliarios, ¿no? Sí, muy importante y tener en cuenta que este tipo de apoyo, por lo menos acá lo que está trabajando María Eugenia y lo que se está trabajando en la Asociación de Cuidados Paliativos en México, trabaja con atención domiciliaria. Si nos están escuchando familiares, amigos, amigas, personas cercanas a un paciente con estas características, es un muy buen momento de sensibilizarnos con que los cuidadores y las cuidadoras primarias son recursos con los que se cuenta para poder apoyar al paciente de suma importancia y que necesitamos que cuenten con salud, ¿no? Inclusive de no descuidar sus propias consultas médicas, ¿no? De no dejar de ir a sus propias consultas y de tener espacios de recreación. Por acá comentaban, acá en los comentarios del chat, esta parte de la culpa de divertirse o de relajarse un rato del cuidador o la cuidadora primaria mientras su familiar o la persona a la que le está brindando el cuidado no tiene la misma posibilidad de hacerlo por su condición de salud. Entonces, algo como que también se tendría que abordar, ¿no? Que al final del día no tendríamos por qué sentir esta culpabilidad, sino al contrario, ¿cuántas veces el salir un ratito, distraerte, tener una plática, a lo mejor pues hasta una charlita de café o visitar algún lugar, te recarga de energía y vienes incluso con otra actitud, ¿no? Nos pasa incluso en la convivencia, que cuando hay estos periodos un poquito de descanso, de recreación, de esparcimiento, pues finalmente también nos carga emocional y espiritualmente para trabajar, para convivir de una mejor manera. Ofrecemos pues mayor calidad en nuestras relaciones interpersonales si descansamos bien o si tuvimos oportunidad de divertirnos un rato. Por acá también comentaban la participación del tanatólogo o la tanatóloga desde el inicio del proceso, acá en la atención multidisciplinaria. ¿Qué nos dirías acerca de esto? ¿Por qué es importante pues la participación de la parte tanatológica? Por supuesto, hay pérdidas, ¿no? No solamente pérdidas de salud, es pérdida, por ejemplo, hablando del paciente, él pierde la salud, por un lado, ¿no? Cuando ya te dan el diagnóstico. Pero también conforme va avanzando la enfermedad, va perdiendo autonomía, va perdiendo el trabajo, si quien está laborando en ese momento, va perdiendo capacidades y esta parte pues es dolorosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos acompañando desde el inicio, vamos trabajando todo eso a modo de que él se dé cuenta, el paciente, el individuo que está enfermo, se pueda trabajar. Incluso hay muchos miedos, ¿no? Un miedo a, no solo a perder la vida, ¿no? Sino este miedo a ser atendido totalmente, ¿no? Porque se vuelven dependientes de acuerdo a la enfermedad que vayan teniendo. Entonces, esta dependencia, pues es dolorosa para el ser humano, no es fácil, ¿no? Estamos acostumbrados a movernos, a hacer lo que queramos en el momento que lo necesitamos. Y cuando estamos en este proceso, pues ya no se puede, ¿no? Ahora dependo de que el otro pueda o quiera hacerlo. Y entonces esta parte, por supuesto que pues duele y duele mucho. Entonces, esas pérdidas son las que se van trabajando. También para los cuidadores o la familia, pues también ellos tienen pérdidas, ¿no? Entonces, como decías hace rato, hasta el trabajo dejan por tener que cuidar, ¿no? Entonces, esas pérdidas, por supuesto que son importantes a trabajar. Sí, Y claro, eso lo que con el fin comentaban de, también. sí, perdón, con el fin de disminuir el sufrimiento en ellos. Sí, lo que comentabas también que algunas veces el paciente o la persona que enferma pues resulta que era el proveedor o la proveedora económica de esa familia, ¿no? Entonces también es una pérdida de la estabilidad económica y de
pues la certeza de tener recursos para cubrir como con todas las necesidades. Híjole, se me Claro. ha pasado el tiempo muy rápido platicando contigo. Hay algunas cositas que van a quedar en el aire que ya no nos da como oportunidad de abordar. Yo creo que es un tema que merece como segundas o terceras partes porque es un tema muy amplio. Ojalá podamos Sí. hacer una segunda parte de este cuidado a cuidadores y cuidadoras primarios. Platícanos un poco qué vamos a encontrar. Aquí abajito van a estar nuevamente apareciendo. Ahorita tus datos ya estaban apareciendo hace un ratito. Aparece aquí el número telefónico de María Eugenia si la quieren contactar y el Centro de Cuidados Paliativos de México, asistencia domiciliaria. ¿Qué vamos a encontrar acá en este servicio, Maru? Pues vamos a tener el equipo multidisciplinario en casa, ¿no? Esto cuando incluso, por ejemplo, el paciente dice es que yo ya no más hospitales, ¿no? Sobre todo para pacientes crónico-degenerativos que ya han pasado por muchísimas cosas, por muchísimos tratamientos y ya no quieren más. O hay quienes están diagnosticados recientemente y dicen yo no quiero de esos tratamientos, ¿no? Entonces es válido cualquiera de las situaciones. Hay quienes dicen yo sí, en el hospital todo, ¿no? Y también es válido, se respeta. Entonces, la asistencia del Centro de Cuidados Paliativos de México es esto, llegar a casa, a ser atendidos tanto el paciente como la familia. Y es invitarlos a trabajar y buscar herramientas que les ayuden a poder vivir todo este proceso que se está teniendo en casa. Entonces, vamos a trabajar con ellos, te decía yo hace rato, aparte a ser parte del equipo que ya son ellos como familia y nos sumamos nosotros, nos sumamos para ayudarles, para vivir ese proceso, acompañarles y buscar esas mejores herramientas que tengan, respetando las formas que ellos tengan de llevarlo, no imponiendo, por supuesto, siempre respetando. Y aquí algo muy importante que nosotros atendemos pacientes de todas las edades, desde los pequeñitos que desafortunadamente también enferman y también hasta los ancianitos, todos en edad, son derechos del ser humano que tengan los cuidados paliativos. Pues me voy muy agradecida, con mucho aprendizaje. En resumen, acá pues diría que los cuidados paliativos son un tema muy amplio, ¿no? No solo van encaminados a un paciente, sino también a sus familiares, a las dinámicas que viven. Definitivamente entra en juego la parte tanatológica porque, como bien lo comentas, se pierden muchas cosas, partiendo de se pierde la rutina que se tenía, el paciente o los pacientes o las pacientes pierden su salud o una gran parte de su salud. Los familiares pues también hacen toda una adaptación, principalmente el cuidador o la cuidadora primarios. Sí puede haber un desgaste, sobre todo cuando el trabajo, el cuidado es designado a una sola persona. Afortunadamente ya cada vez se están integrando más personas de la familia, pero ojalá pues esta parte de sensibilización siga dándose y siga dándose en más espacios académicos, culturales, sociales, psicoterapéuticos de considerar los derechos y el cuidado de la persona que está cuidando, principalmente porque es una herramienta muy valiosa y es una persona que está dando tiempo, cuidados, trabajo. Es un trabajo, pues en muchos casos no remunerado, ¿no? Porque, bueno, hay cuidadores y cuidadoras primarios que pueden recibir un sueldo, pero hay otros que, o en su gran mayoría, que no. Y pues finalmente sí es un trabajo que en algunas ocasiones dijimos puede llevar hasta que interrumpan sus propias actividades, proyecto y plan de vida, trabajo para poder brindar adecuadamente los cuidados. Y esto que comentaste también me pareció como súper importante resaltarlo. Es parte de nuestros derechos como seres humanos contar con acceso a la salud y con los cuidados hasta el final de la vida. Y que los cuidados paliativos no solo pueden ser unos meses o unas semanas, pueden extenderse a años. Entonces, esto había que tenerlo como en cuenta. Y también me voy como pues con este aprendizaje de todo lo que hay que ir trabajando, incluso desde la parte profesional, para poder ir llegando al trabajo domiciliario, ¿no? Al trabajo con familias, al trabajo con el paciente. Ya tendremos en otro programa el tema del manejo del dolor crónico, que también nos compete muchísimo. Desde la parte psicológica también hay mucho que hacer.
Y bueno, este otro tema que comentamos de la voluntad anticipada, que ese sí es como legal aquí en nuestro país, y esta parte, ¿no? Que cuidados paliativos no es igual a eutanasia, que eso todavía no es legal en nuestro país y en realidad son pocos los países en donde está legalizado. Pues, ¿qué te digo? Me da muchísimo gusto saludarte, como siempre, aprendo mucho cada vez que te escucho, cada vez que platicamos, ya tenía un rato que no nos veíamos. Te saludo a distancia, pero con mucho cariño y espero Igualmente, que gracias. nos visites más veces por acá porque vamos a estar muy contentos y contentas de recibirte nuevamente. Pues nos despedimos, amigos, amigas. Si quieren Gracias. consultar algo acerca de este tema, ya aquí van a volver a aparecer los datos de María Eugenia. Y si no, este programa queda grabado. Si consideran que esto que platicamos el día de hoy le es de utilidad a alguna persona cercana a ustedes, familiar, amigo, amiga, conocido o conocida, por favor compartan el programa. Y les invitamos a que sigan explorando nuestras redes sociales en Simi Radio, poner like para que les avise y les notifique de los programas que llevamos a cabo todos los días martes y jueves a las 6 de la tarde y que puedan visitar nuestra página de internet www.simisae.com.mx, donde contamos con artículos de interés común, cuestionarios de ansiedad, depresión, codependencia, temas de pareja y les estará contestando vía correo electrónico un psicólogo o psicóloga del equipo. Y si desean más bien como poder platicar con alguien, brindamos seguimiento psicológico de forma gratuita por medio del 800-911-3232. Les agradezco habernos acompañado, que tengan excelente tarde y les esperamos el próximo día jueves a las 6 de la tarde para otro programa por parte de Centro Simi de Salud Emocional. Maru, me despido con mucho cariño, Muchas te mando un gracias. abrazo y que tengas Gracias a todos. excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.